13 días de el segundo mes del año 2020. 13 días difíciles, 13 días de verdad complicados, 13 días preocupantes en sí, en todos los sentidos, en todos, de verdad, en todos los temas. Es preocupante, de verdad, lo que sucede, lo que día a día se registra en todos los temas, en el Estado, en el país, y de verdad, en temas financieros, en temas de salud, en temas sociales y por supuesto en temas de inseguridad. Preocupante lo que día a día se registra en toda la geografía de nuestro país, México. Preocupante, aún más preocupante, querido auditorio, cuando el tema de corrupción impera en un lugar, como es el caso particular del estado de Michoacán. La corrupción ocupa, pues nada más ni nada menos, así como usted lo escucha, Michoacán ocupa el primer lugar, los primeros lugares, querido auditorio, en temas de corrupción. Así, Michoacán es de los principales estados del país en corrupción. Es triste y lamentable, pero bueno, una realidad. Aquí hasta pareciera que, mire, no sé, que los propios políticos, del estado de Michoacán, quienes gobiernan en el estado de Michoacán, pues no les interesará nada, de verdad, y se lo digo de verdad, porque lo único que vemos es que hay más o nuevos ricos en el estado de Michoacán, pero esos nuevos ricos son políticos, son los que ocupan un puesto en el gobierno actual que encabeza Silvano Aureoles Conejo. De verdad. Mire, el día de ayer fue detenido por allí Emilio Lozoya. Usted lo ubica bien, quien estuvo pues al frente administrando Petróleos Mexicanos, quien fue señalado de enriquecerse ilícitamente, quien fue señalado de aprovechar allí donde se encontraba para él hinchar sus bolsillos, llenar sus bolsillos de pues recurso del pueblo, recurso desde luego de esta paraestatal que es de todos los mexicanos. Emilio Lozoya se había escondido en España y allá fue detenido. ¿Por qué menciono ahorita el tema de Lozoya cuando le estoy hablando de Michoacán? Cuando le estoy hablando de los políticos de Michoacán. Por lo siguiente. En España, donde fue detenido el Lozoya, fue detenido en un fraccionamiento exclusivo, donde viven pocas familias, pero familias de las más adineradas luego del mundo. Emilio Lozoya
como usted lo escucha, vivía con el sinfín de privilegios. Una propiedad que hasta ahorita no se ha dado a conocer, al menos yo desconozco el valor de esta propiedad. Pero, eso sí, le puedo decirles, es decir, que es una zona exclusiva donde se supone que viven familias de manera discreta. Digo, por el tema de seguridad y todo aquello. Y así, una zona exclusiva donde viven ricos o muchos de los más ricos del mundo. Allí vivía Emilio Lozoya, o allí tiene su residencia. Allí fue detenido, que incluso para que la policía ingresara, tuvo que mentir, engañar a la propia seguridad de ese lugar para ir por este exfuncionario de Pemex. Así. Fíjense nada más, los lujos, lo que cuesta una propiedad allí, el dinero que se supone que ha robado. Si le tienen congeladas cuentas, imagínense cuánto dinero tiene por allí sin detectar aparte. Y lo digo de verdad, porque ¿cómo mantiene? Tan solo el puro mantenimiento de la propiedad, del lugar, porque son fraccionamientos muy, muy exclusivos. ¿Cómo mantiene ese lugar? Si es que no contaba, digo, entre comillas, recursos, porque recuerde que también su madre está detenida. Así. Pero en fin, voy a lo siguiente. En Michoacán hay funcionarios, como usted lo escucha, hay funcionarios de la actual administración que encabeza Silvano Aureoles Conejo, que no tenían dónde vivir y que el día de hoy viven en propiedades en zonas exclusivas de la capital del estado de Michoacán, así como lo escucha, con un valor, las propiedades estas, ya de ellos, por supuesto, con un valor superior a los 15 millones de pesos. Se lo he dicho, se lo he informado constantemente. Y así, de no tener ni dónde vivir. El día de hoy se han enriquecido. El día de hoy son nuevos ricos en el estado de Michoacán. Y muchos de ellos, incluso propietarios de huertas de aguacate, muchos de ellos, quienes han hecho el cambio de uso de suelo de manera criminal para sembrar aguacate. Ahora ya son del círculo fifí, porque recuerde que para poder ser del círculo fifí en Michoacán hay que tener huertas de aguacate. Ahora ya son de este círculo. Y así también los funcionarios en Michoacán. Y ojalá, pues, estas investigaciones que se han estado viendo el día de hoy, donde pues ya son varios los políticos, varios los exfuncionarios y demás de administraciones pasadas que están siendo investigados. Digo, ojalá y también por allí se investigue a aquellos que de manera ilícita en el estado de Michoacán también se han enriquecido, que han dejado al estado en la pobreza para ellos vivir en la riqueza. Así, como usted le digo, le deben a proveedores, le deben a el sinfín de proveedores del gobierno de Michoacán. Y no le deben una factura, no le deben dos, le deben
años, querido auditorio, de verdad. Y aquí, en este estudio, aquí hemos tenido testimonios que lo han denunciado, que lo han dicho, querido auditorio. Y lamentablemente, por la falta de pago, muchas empresas se han ido a la quiebra. Por la falta luego de solvencia, porque tienen invertido todo, porque se han gastado todo, porque ellos sí le pagan, tienen que pagar sus mercancías o las mercancías que adquieren para poder vender, para poder por allí cumplirle, ¿sí?, proveer a el gobierno del estado de Michoacán. Y lamentablemente, pues muchas empresas han tenido que cerrar sus puertas. Muchas fuentes de empleo han tenido que, pues, así, dejar sin empleo a muchos trabajadores. Por supuesto, sin el ingreso a muchas familias. Es triste y lamentable porque después de que en tiempos electorales escuchamos a el actual gobernador Silvano Aureoles Conejo, y en aquel entonces candidato por el PRD, querido auditorio, él decía que iba a ser, pues, el gobernador del empleo, que iba a ser, así, quien se preocupara por fomentar las empresas, por buscar inversionistas para crear fuentes de empleo y abatir el desempleo en Michoacán. Y en la realidad vemos todo lo contrario. En la realidad, pues lamentablemente no vemos que cumpla con lo que prometió. O se le olvidaría, o el gobernador ya no se acuerda, o simplemente no le importa el pueblo, no le importan los michoacanos, no le importan quienes lo llevaron a ocupar el puesto de elección popular, que el día de hoy, pues, disfrutan, que al día de hoy le ha hecho que cumpla sus sueños en todos los sentidos, porque el gobernador siempre soñaba con tener caballos, pues, finos, y el día de hoy el gobernador ya se compra y tiene caballos con un valor superior a los $100,000. Así, imagínense nada más, caballos con un valor superior a los $100,000. Si nos ponemos y hacemos cuentas por allí, en lo que lleva en su carrera política, como político, como funcionario, yo no creo, y de verdad con toda la riqueza que ha acumulado y que por ahí se le presume y se le dice que tiene ya, digo, de verdad, porque yo no, en esos momentos no tengo documentado, porque también son muy astutos los políticos, utilizan prestanombres y todo eso, pero a su nombre no le hemos encontrado alguna propiedad hasta ahorita de esas que se le señalan, porque sí, le estamos investigando, Por supuesto que también vamos a dar con los prestanombres, por supuesto que vamos a dar con todo ahí para informarle a usted, querido auditorio, lo que hay atrás y demás, y las cuentas que por allí pudiese tener en otros lugares, en otros países, digo, porque se presume pues tantas cosas, que hasta hoteles, se dice que un hotel por allá en quién sabe qué país, que luego le informaré, querido auditorio, que hasta un hotel el gobernador tiene en otro país. Pero bueno, eso se lo vamos a ir desmenuzando poco a poco
querido auditorio, una vez que vayamos teniendo más tema bien documentado el asunto. Pero sí, imagínese, ¿usted cree que con un sueldo o los sueldos que gana un político, sueldos hablando de verdad lícitamente, le alcance para acumular tanta riqueza? Habla de que, bueno, incluso ya ahora es socio, tienen empresas junto con el actual secretario de gobierno, Carlos Herrera Tello, donde les deja muchas ganancias, ¿sí? Empresas de la construcción, que vaya usted a saber. Pero bueno, porque también se dice que él, siendo diputado federal y siendo el presidente de la Junta de Coordinación, y la Junta, sí, de Coordinación Política allá en el Congreso de la Unión, bajó recursos, muchos recursos para el estado de Michoacán y por supuesto muchos para beneficiar a las empresas en las que él es socio, de acuerdo a lo que se presume. Entonces, pues bueno, de esa manera es como pues luego se enriquecen los políticos. Y pues bueno, vamos a ver hasta dónde llegan las investigaciones que hemos visto ya por allí, que pues sí, están dando resultados. Esperemos tampoco que no sean nada más, que sea puro teatro y demás, porque luego así suele suceder, que detienen y hacen porque para justificar que sí se está trabajando, que sí están haciendo con lo que se comprometieron, y ya en el camino pues luego dicen, caray, pues siempre fíjate que pues no, sí, cometimos un error, o yo no sé, sí, la riqueza que tiene es porque se la ha ganado, la ha acumulado lícitamente. Pero bueno, digo, esperemos, y no sea el caso, que no creo, en este caso. Y bueno,